Estoy grabando por si acaso. Les comento desde ya que vamos a tratar de ir revisando un contenido nuevo correspondiente a la otra unidad, ¿ya? Paralelo a que terminamos de ver los contenidos de la unidad que veníamos revisando, ¿ya? Pero me parece pertinente, puesto que nos queda prácticamente un mes de clase aproximadamente, así que para que alcancemos a darnos una mirada, ¿cierto?, bastante completa de lo que es la macroeconomía. Entonces, en este sentido, hoy día vamos a comenzar a revisar el modelo de Mundell y Fleming, ya, dos economistas que finalmente proponen, ¿cierto?, un modelo para analizar, comprender, interpretar, ¿cierto?, la economía de un país en función de una apertura comercial. Es decir, los países ya no solo producen, ¿cierto?, lo que demandan internamente, sino que también se genera interacción y comercio con el resto del mundo a través de lo que son las exportaciones y las importaciones, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de ir introduciendo este tema. Ahora ustedes, en esta parte, no vamos a trabajar con ejercicios numéricos, ¿ya? Esta vez, este curso, por lo menos lo vamos a trabajar más interpretativo. De ahí, miren, yo les puedo dar un adelanto un poquito. Vamos a trabajar con interpretación de ese tipo de gráficos. Entonces, con eso yo creo que es suficiente para cerrar esta unidad, puesto que es algo bastante denso. Pero para lo cual, como siempre, necesitamos, ¿cierto?, en primer lugar, plasmar lo que son las bases teóricas, ¿cierto?, conceptuales del modelo, ¿ya? Tampoco nos vamos a ir tan a lo teórico, ¿cierto?, pero sí a generar las instancias, ¿cierto?, de poder entender un poquito más de qué se trata este modelo de Mundell y Fleming. Entonces, en primer lugar, tenemos que considerar una variable, ¿ya?, que va a tener relevancia dentro del modelo. Ya voy a esperar ahí que Rafael tome contacto para de ahí yo continuar un poquito. Bien. Bien, entonces, ahora sí saludo a los que no he saludado. Buenas tardes a todos. Entonces, lo que venimos hablando, ¿cierto? O sea, llevamos 1 minuto o 2 minutos aproximadamente. Venimos hablando un poquito de lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver un modelo que se denomina modelo Mundell-Fleming, tal como dice ahí, ¿cierto? Estoy grabando, ¿cierto?, la clase. Este modelo surge a partir del ISLM, que veníamos hablando las clases anteriores, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de tocar un poquito este modelo para profundizar en lo que es la asignatura, la macroeconomía, y para finalizar también este mes, casi que nos queda de clase, menos de un mes, para que ustedes se puedan ir con una mirada bastante amplia de lo que es la asignatura, ¿ya? Entonces yo, miren, ahora se me ocurrió otra idea. Para unificar los conceptos, yo voy a darles un temario, ¿ya?, de todo lo que hemos revisado. Entonces ahí en ese temario, ustedes van a tener, por ejemplo, modelo ISLM. Vimos esto, vimos esto, vimos esto y vimos esto. Para que ustedes concentren su estudio en esas temáticas, de manera tal que cuando tengamos el segundo certamen, sea ese temario el que nos indique qué cosas son las que vamos a evaluar, ¿ya? Para que ustedes queden un poquito más claros al respecto. Entonces, este modelo de Mundell y Fleming, ¿ya?, le explicaba un poquito a los compañeros que finalmente consiste en ampliar este modelo ISLM, es decir, lo que se genera en un país como actividad económica, como producto, pero ya no solo considerando que el país produce, ¿cierto?, para abastecerse internamente, sino que también genera interacción con el resto del mundo, con otros países, ¿ya?, a través de lo que son las exportaciones y de lo que son las importaciones, ¿cierto? O sea, la exportación considera la producción de un bien o un servicio en el país, pero que se comercializa, ¿cierto?, a otro país.
al extranjero. Y la importación, lo contrario, ¿cierto? Se trae un país, un producto o un servicio que es producido en otro país del mundo, ¿ya? En términos generales. Para esto surge, ¿cierto? Una primera variable, un concepto relevante, que es esta, que es el tipo de cambio, ¿cierto? El tipo de cambio. Cuando uno compra ya un producto del extranjero o cuando uno exporta un producto al extranjero, uno necesita un valor, ya valor monetario de dinero que finalmente va a representar este intercambio que se está dando entre ambos países, ¿ya? ¿Cierto? O sea, cuando yo compro en dólares, cuando yo compro en euros o cuando yo exporto en dólares o en euros, ¿ya? Necesito esa magnitud, ¿cierto? Y a eso le denominamos tipo de cambio. Como dice acá la definición, ¿cierto? Va a ser la tasa o el valor, ¿ya? El valor de cambio de la moneda de un país en relación a la moneda de otro país. Y aquí tengo dos ejemplos bastante particulares. Ya dentro de los más conocidos tenemos el euro y el dólar. ¿Ya? Entonces el tipo de cambio lo vamos a entender como la tasa de cambio con la otra moneda. ¿Ya? ¿A cuánto equivale el peso chileno en función de los dólares? ¿O a cuánto equivale el peso chileno en función del euro? ¿O a cuánto equivale el dólar en función del euro? Tal como está acá. Por ejemplo, en una fecha determinada de este año, un euro ya tenía una tasa de cambio en moneda chilena de 929 pesos. ¿Ya? Es decir, para yo equiparar, ¿cierto? El valor de un dólar tenía que tener 929,21 pesos. Es decir, ese es el precio que tenía el euro. ¿Ya? O sea, para yo adquirir un euro tenía que tener esa cantidad de plata. En términos de valor, eso es lo que vale. O sea, un euro equivale a 929,21 pesos. Y por otro lado, el dólar, también en un momento dado, en esa misma fecha, ya estamos hablando ahí a mediados de este año aproximadamente, un dólar tenía una tasa de cambio en moneda chilena de 863 pesos. Es decir, cuando ustedes dicen, ¿cuánto es el precio del dólar? ¿Cuánto es el precio del euro? A eso le denominamos tipo de cambio, ¿ya? Tipo de cambio. ¿Y por qué hablamos de tipo de cambio? Porque, como les decía, vamos a exportar y vamos a importar bienes y servicios, ¿ya? Entonces, no me va a valer de repente pagar con pesos chilenos, sino que voy a tener que pagar con dólar, o voy a tener que pagar con euro. Y para eso necesito saber cuánto representa o cuántos pesos representa un dólar, cuántos pesos representa un euro. Y a esa tasa, ¿cierto?, se le denomina tipo de cambio. Ahora, los países, las economías, se rigen por sistemas de tipo de cambio. Es decir, ¿quién o qué determina cuánto es el valor del dólar? ¿Por qué el precio del dólar en Chile tiene tanta volatilidad? Si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? De repente sube, de repente el dólar es más caro, de repente el dólar es más bajo. Esto se determina a partir del sistema de tipo de cambio que hay en un país, ¿ya? Dentro de los cuales podemos clasificar tres, principalmente. El primero de ellos, un sistema de tipo de cambio fijo, ¿ya? ¿En qué consiste este sistema o este régimen de tipo de cambio? En que el precio que tiene, en este caso el dólar, hablemos del dólar particularmente, tiende a ser uno solo, ¿ya? Digamos, por ejemplo, supongamos que para la economía chilena el precio del dólar debería ser de aproximadamente 550 pesos o de 550 pesos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en este contexto? No se puede escapar esa tasa de cambio, es decir, el dólar siempre tiene que estar a ese precio. Pero, ¿cómo se hace si siempre ingresan y salen dólares del país? ¿Qué pasa con el mercado? ¿Cómo ese precio se mantiene? Bueno, aquí es donde interviene el Banco Central o el gobierno con el objetivo de mantener este tipo de cambio. Denme un segundo, voy a cerrar aquí la ventana para que no se escuche. Ahí sí, ahí sí. Entonces, en este caso, el Banco Central o el gobierno tienen que intervenir permanentemente el mercado de divisas, ¿ya? Por ejemplo, donde se transan los dólares, ¿cierto? Entonces, ¿con qué fin? Con que el precio sea siempre el mismo. Por eso se llama tipo de cambio fijo. En el otro extremo, tenemos un sistema de tipo de cambio flexible.
en donde el precio, este precio que alcanza la divisa, el tipo de cambio, o en este caso particular, el dólar, ¿cierto? Viene determinado por la oferta y demanda, es decir, no hay una interacción de un agente externo, llámese Banco Central, llámese gobierno. En Chile pasa esto. Por eso es que de repente el dólar puede haber estado a un precio de 550 pesos, ¿cierto? Y en otro momento llegó casi a 900 pesos, ¿ya? Porque el mercado es el que determina esto. Si hubiera sido un tipo de cambio fijo, el Banco Central o el gobierno, ¿cierto?, hubieran intervenido para que el precio del dólar no subiera tanto. ¿Ya? Que de ahí vamos a entender cómo funciona ese mecanismo, que finalmente se rige, al fin y al cabo, por interacción entre oferta y demanda. Y existe un tercer sistema, que es el de flotación sucia, en donde se trata de un tipo de cambio flexible en general, pero que en ciertos periodos de tiempo actúa como un tipo de cambio fijo. Es decir, cuando las cosas se escapan demasiado de las manos, ya interviene alguna autoridad a poner orden, ¿cierto?, en el mercado de divisas. ¿Ya? Esto es en general, de manera muy general. Principalmente nos vamos a centrar en el análisis de estos dos, del tipo de cambio fijo y el tipo de cambio flexible. Entonces, otra variable, nosotros veníamos hablando con el ISLM, ¿cierto?, de tasa de interés. No sé si se acuerdan, ¿cierto?, del R, del I minúscula, del concepto de tasa de interés. Finalmente, aquí hablamos un poquito también de tasa de interés, pero ampliamos ya el concepto, ¿ya? Entonces, la tasa de interés va a ser una determinante del mercado monetario, es decir, del mercado del dinero en un país, en una economía, estableciendo, por un lado, el precio del dinero. O sea, cuando ustedes le cobran una tasa de interés, le están diciendo finalmente cuánto es el precio al cual ustedes están adquiriendo esa deuda, ese crédito, ¿cierto?, ese avance. Pero por otro lado, también refleja el rendimiento, ¿ya?, de una unidad de capital o de la inversión que se genera en un periodo de tiempo. Es decir, además es una medida de rentabilidad y de riesgo. ¿Ya? Una mayor tasa de interés representa una mayor rentabilidad y un mayor riesgo. ¿Ya? En este contexto, consideramos dos tasas de interés. Una es una tasa de interés nacional y otra es la tasa de interés internacional. Y esto es así, ya no solo en el modelo, sino que en la realidad es así. ¿Por qué? Porque finalmente, cómo funcionan los mercados monetarios, cómo funcionan las economías, esto es distinto para cada país, ¿ya? Para cada economía. En cada rincón del mundo funciona de manera muy diferente. ¿Ya? Entonces, en este contexto, nosotros vamos a entender que existen tasas de interés nacionales y tasas de interés internacionales. Ahora, como no solo es un indicador del precio del dinero, también es un indicador de rentabilidad y de riesgo, ¿ya?, lo vamos a ver desde dos perspectivas. Desde una perspectiva de la persona o del agente económico que solicita dinero, en donde le conviene tener una tasa de interés más baja, ¿cierto? Y por otro lado lo vamos a ver desde el punto de vista del inversionista. Y al inversionista le conviene tener una tasa de interés más alta. ¿Por qué? Porque el inversionista tiene su dinero y necesita invertirlo, ¿cierto? Y para poder invertir, va a invertir siempre donde se genere mayor rentabilidad. Y la mayor rentabilidad en este caso va a estar dada por mayores tasas de interés. ¿Ya? Entonces, por esa razón vamos a tener dos escenarios. Ahora, el inversionista en el modelo, vamos a asumir que hace la siguiente evaluación comparativa. Dice, a ver, tengo, supongamos, 100 millones de dólares para invertir, ¿cierto? ¿Dónde coloco este dinero? ¿Ya? ¿En Chile o, no sé, en Estados Unidos? En Chile, la tasa de promedio, ¿cierto?, la tasa de interés o la tasa de política monetaria es de un 0.5%. En Estados Unidos es de un 2%. ¿Ya? ¿Dónde coloco mi plata como inversionista? Donde haya una mayor tasa. Es decir, en este caso, en Estados Unidos, porque si yo coloco mi dinero en Estados Unidos, a lo menos me debería rentar un 2%, en Chile un 0.5%. Entonces va a ser diferente. ¿Ya? Y eso finalmente se va a traducir en mayores o menores ganancias a partir de una inversión, ¿cierto?, realizada. Ahora, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que exista un equilibrio. En economía en general siempre lo ideal es que existan equilibrios.
¿ya? En este caso, lo ideal es que exista un equilibrio entre la tasa de interés nacional y la tasa de interés internacional, porque así, de alguna manera, se equiparan, ¿cierto?, los diferentes flujos de capitales, tanto en el extranjero como en nuestro país, pero esto no siempre ocurre. Entonces aquí vamos a presentar dos escenarios. Un primer escenario en donde la tasa de interés nacional, porque miren, la tasa de interés nacional no tiene nada. La tasa de interés que va a tener un asterisco es la tasa de interés internacional. ¿Ya? Entonces, en ese primer escenario, la tasa de interés nacional es mayor a la tasa de interés internacional. ¿Ya? Por ende, ¿qué es lo que va a ocurrir con los inversionistas? Van a venir a Chile. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a venir a Chile, porque van a buscar invertir en nuestro país, puesto que las tasas de interés son mayores, por ende hay una mayor rentabilidad. Como los inversionistas, en este caso vamos a hablar de que están con dólares, tienen dólares, ¿cierto? Se va a incrementar la cantidad de dólares en el mercado. Producto de aquello, ¿qué es lo que va a pasar con el precio del dólar? Va a disminuir, porque hay mucha cantidad de dólares en el mercado. En un segundo escenario, vamos a tener que la tasa de interés internacional es mayor a la nacional, entonces los capitales, ¿cierto?, de estos inversionistas se van a ir del país, se van a ir a invertir al extranjero, puesto que ahí es donde están las mayores tasas y por ende la mayor rentabilidad. Y en el mercado nacional de divisas, de dólares, ¿cierto?, se va a producir una escasez. Producto de esto se va a generar una presión al alza en el precio del dólar. ¿Ya? Esto lo explico como un contexto general para lo que vamos a hablar a continuación. Ya, miren, vamos a centrar nuestro análisis en a lo menos 4, ¿ya? Probablemente sean 5, pero vamos a priorizar 4 políticas económicas. ¿Ya? Recuerden que hablábamos de política económica en el ISLM y decíamos que la política económica finalmente lo que busca, ¿cierto?, persigue un objetivo y utiliza mecanismos y herramientas para conseguir ese objetivo. Mi objetivo puede ser aumentar el crecimiento económico. Mi objetivo puede ser disminuir la inflación. Para eso yo genero una política económica. Es decir, ¿cómo controlo los precios? ¿Ya? Voy a bajar las tasas de interés, las voy a subir, voy a generar más gasto público, voy a reducir las transferencias, y eso se le denomina política económica. ¿Ya? En este caso nos vamos a centrar en 4 particularmente. La primera de ellas va a ser una política fiscal, ¿ya?, expansiva, es decir, vamos a trabajar con el gasto público, aumentando el gasto público. En segundo lugar, vamos a considerar una política monetaria expansiva, perdón, ahí está, monetaria expansiva. ¿Y de qué forma va a funcionar esto? Aumentando la cantidad de dinero que hay en la economía. ¿Ya? En tercer lugar, vamos a trabajar con una política comercial, ¿ya?, una política comercial que finalmente trabaje con aranceles, ¿ya?, que se centre en las tasas arancelarias. Y en cuarto lugar, vamos a trabajar con una política que está, más que una política, ¿cierto?, es el desfase que se genera entre la tasa de interés internacional y la tasa de interés nacional, ¿ya?, que puede venir como resultado de 2 cosas, o a lo menos 2 cosas deliberadas. Por un lado puede ser el aumento, la disminución de la tasa de política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, o en otro caso puede venir dada por un aumento o una disminución de la tasa de política monetaria, ¿cierto?, chilena. Entonces aquí va a producirse siempre un desfase constante entre estas tasas de interés. Ahora, paralelo a esto, vamos a ver si alcanzamos a revisar un quinto caso, un quinto acontecimiento, que es lo que ocurre con el cobre. ¿Ya? No sé si ustedes han escuchado por ahí, en algún lugar, en alguna noticia, en algún blog, ¿cierto? Este efecto adverso que se produce entre, o más que adverso, contrapuesto, ¿cierto?, que se produce entre el cobre y el precio del dólar. ¿Ya? Por ahí dicen así, a grandes rasgos, cuando el cobre sube, el dólar baja. Cuando el cobre baja, el dólar sube. Y viceversa. Se genera este efecto contrario. ¿Por qué ocurre? Eso vamos a tratar de explicarlo a la luz de este modelo. ¿Ya?
Como paréntesis, chicos, la profesora Benia le manda muchos saludos, dice que espero que se estén portando muy bien y que estén entendiendo la materia, ¿ya? Bien, entonces, siguiendo con esta parte, esto que yo les acabo de decir que vamos a revisar a lo largo de estas clases que nos quedan de aquí hasta fin del semestre, lo vamos a analizar bajo dos enfoques, bajo tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible, porque se van a producir diferencias y se van a dar cuenta ustedes que algunas políticas económicas son más favorables o funcionan de mejor forma en un contexto de tipo de cambio fijo y hay otras que funcionan de mejor manera en un tipo de cambio flexible, ¿ya? Así que vamos a comenzar, el día de hoy vamos a trabajar a lo menos con una, que sería la que yo tengo acá, política fiscal expansiva bajo un tipo de cambio flexible, ¿ya? Entonces, vamos a entender el modelo se grafica, ¿ya? Siempre se va a graficar. Entonces, en el gráfico vamos a tener dos acontecimientos relevantes. Uno, el que se produce a partir de lo que es la oferta y demanda agregada a través de una IS. ¿Ya? La IS es la que viene de manera inversa entre tasa de interés y producto. Y por otro lado van a tener la LM. ¿Ya se acuerdan que trabajamos con IS-LM? Bueno, esta es la gráfica, ¿cierto?, que compone IS y LM. ¿Ya? LM es proporcional, es decir, la tasa de interés crece a la vez que crece el producto. En IS es todo lo contrario, ¿ya? Es inverso, o sea, si aumenta la tasa de interés, disminuye el producto, si disminuye el producto, aumenta la tasa de interés, ¿ya? Entonces, en general, vamos a partir de un primer escenario, que es el que está acá con letra A, ¿ya? Ustedes se pueden dar cuenta con letra A, en donde hay un equilibrio inicial, un equilibrio IS1 con LM. En ese escenario, ¿qué está ocurriendo? Se está dando una tasa, voy a correr esto un poquito más acá, se está dando, ahí sí, se está dando una tasa de crecimiento o un producto igual a Y1, y en donde las tasas de interés nacionales como extranjeras, ¿cierto?, tienen el mismo valor, o sea, son prácticamente iguales, ¿ya? Ahora, producto de esta tasa de interés, o sea, perdón, de esta política fiscal expansiva, en donde el gasto público va a incrementar. ¿Cuál es el objetivo de incrementar el gasto público? Que finalmente, ya en algún punto, este incremento del gasto público genere una expansión del producto, es decir, un crecimiento de la economía, de la actividad económica. Es decir, que Y pase a ser de Y1 a Y2. Y esto, en términos gráficos, hace que nuestra IS pase de IS1 a IS2, que se desplace hacia la derecha porque hay un mayor gasto público asociado, ¿ya? En ese escenario, en donde IS1 pasa, entre comillas, a ser IS2, ¿ya?, se produce inmediatamente un desfase, ¿ya?, de tasas de interés. ¿A qué me refiero con esto? Si se recuerdan, yo creo que lo pregunté hasta en el certamen y también lo hablamos en una clase, siempre que el producto de un país, el PIB, comienza a mejorar, comienza a incrementarse, los incentivos para los bancos centrales, para la autoridad monetaria, es que la tasa de interés aumente, ¿ya? Es que aumente. Entonces, en este escenario, si la política fiscal es expansiva, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se espera que el producto aumente y por ende, como Banco Central, tengo una presión, entre comillas, a incrementar las tasas de interés, ¿ya? Entonces, en términos de análisis, de inversión, ¿ya? ¿Cierto? El inversionista, sí, vienen entre comillas, ¿cierto? El inversionista actúa antes, siempre toma la decisión antes de que ocurran los acontecimientos, ¿cierto? De ahí, ¿cierto?, que ustedes tienen
las personas que ganan dinero en bolsa, finalmente, ¿cuál es la idea? Comprar antes que el precio suba para vender cuando el precio ya haya subido. Entonces, en este caso es más o menos similar. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando el gobierno anuncia un aumento del gasto público, esperando un crecimiento en el PIB de un país, ¿cierto? Se espera que en algún momento dado, ¿ya? Si este crecimiento se materializa, la tasa de interés del país crezca, ¿ya? Pero yo como inversionista no voy a esperar eso, tengo que hacer mis inversiones antes, ¿ya? Tengo que adelantarme al mercado. Entonces, dado ese escenario, en donde la tasa de interés va a incrementar, ¿qué pasa con el inversionista extranjero? Trae su dinero a Chile. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la expectativa? En Chile van a aumentar las tasas de interés. ¿Por qué? Porque la economía se está recuperando. Porque el gobierno está generando una política fiscal expansiva que va a incrementar el gasto público y que por ende va a incrementar también el producto, ¿ya? Entonces, como van a aumentar las tasas de interés, en Chile va a haber una mayor rentabilidad. La tasa de interés o las tasas de interés en Chile van a ser mayores que en el resto del mundo. Por ende, llevemos nuestro dinero e investámoslo en Chile. Perfecto. Puede que eso ocurra, ¿cierto? Ahora, como producto de todo esto que está ocurriendo, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar con el dinero en Chile? ¿Ya? El inversionista con dólares, ¿cierto? Para invertir, va a traer sus dólares al mercado chileno y en el mercado de divisas, ¿ya? En el mercado donde se venden los dólares, ¿qué debería comenzar a ocurrir con la cantidad de dólares? ¿Ya? A partir de una llegada de inversionistas, la cantidad de dólares debería comenzar a aumentar. Van a haber muchos dólares. Como hay muchos dólares, ¿ya? Estamos en un tipo de cambio flexible, el precio del dólar lo determina la oferta y demanda. Como hay mucha oferta de dólares y la demanda probablemente se mantenga inalterada, el precio del dólar va a comenzar a disminuir, ¿ya? Porque hay demasiados dólares en el mercado, ¿ya? Como el precio del dólar va a comenzar a disminuir, ¿qué es lo que va a pasar con nuestro comercio exterior? Con las exportaciones y con las importaciones. Las exportaciones van a disminuir y las importaciones probablemente aumenten. En términos generales, a eso se le denomina una disminución, ¿ya? De lo que son las exportaciones netas, ¿ya? O un déficit en la balanza comercial. Y eso, en términos gráficos del modelo Mundell-Fleming, ¿cierto? Hace que nuestra curva IS ya no esté en IS2, sino que se devuelva a IS1, ¿cierto? Retomando las condiciones originales que teníamos, ¿cierto? En donde ya quizás no vamos a crecer, puesto de que el aumento de dinero, el aumento de recursos en gasto público va a ser retraído de alguna manera por esta disminución en la exportación neta. Entonces nos vamos a quedar en este mismo escenario. A eso particularmente se le denomina crowding out o efecto expulsión. ¿Por qué? Porque hizo esto, ¿cierto? Como que rebotó. Iba a subir el PIB, ¿cierto? Y nuestra IS se iba a posicionar a la derecha, pero se tuvo que devolver. Y no fue por arte de magia, sino que se devolvió porque las exportaciones netas también disminuyeron. ¿Y por qué disminuyeron las exportaciones netas? Porque bajó el precio del dólar. ¿Y por qué bajó el precio del dólar? Porque hubo un incremento de dólares en el mercado chileno. ¿Y por qué se produjo este incremento? Porque llegaron inversionistas extranjeros con dólares. ¿Y por qué llegaron estos inversionistas? Porque, cierto, había una idea de que iba a haber un desajuste de tasas de interés, en donde la tasa de interés chilena iba a ser superior a la tasa de interés extranjera y por ende se iba a generar mayor rentabilidad, ¿cierto?, para los que inviertan en nuestro país. Eso por un lado. En el otro lado de la gráfica yo tengo acá el mercado de divisas. E va a representar el precio del dólar o el tipo de cambio. Y sigue representando lo mismo, el PIB, ya, producto. Entonces tenemos acá los dos escenarios. Si ustedes se dan cuenta, estábamos en este primer escenario, en la letra A, en donde estaba IS1 y LM. Luego se produjo un desplazamiento a partir de un aumento del gasto público a IS2, pero en donde la LM sigue siendo la misma, en donde probablemente íbamos a tener un mayor resultado de Producto Interno Bruto. Sin embargo,
se contrajo, ¿cierto?, la exportación neta, lo cual devolvió todo a como estaba originalmente. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que ahora es con un tipo de cambio mucho menor. Entonces pasamos de E1, es decir, un tipo de cambio más alto, a uno más bajo en E2. ¿Ya? Entonces, esta es la primera política económica que yo quiero analizar. Es un poquito más complicado, ¿ya? No es tan sencillo de entenderlo. Requiere procesar información. ¿Ya? Este es el primer análisis, imagínense, son a lo menos 8 análisis como este. Entonces, necesito, ¿cierto?, que vayamos procesando estas cosas de a poco. Ya yo entiendo que no todos a lo mejor van a quedar claros a la primera. Ya es mucha información dentro, pero finalmente es esto. Esto es lo que vamos a trabajar de aquí hasta el término del semestre. Ya vamos a trabajar en este tipo de análisis, en este tipo de escenarios. Entonces, yo necesito saber ahora si tienen alguna consulta respecto a una variable, respecto a algo, aún entendiendo, ¿cierto?, que hay muchas cosas que tienen que profundizarse quizás, pero en general, cualquier consulta que tengan, pueden hacerla ahora. Miren, yo les subí esta presentación igual, ¿ya?, para que la puedan revisar. Voy a tratar de revisar un material de lectura de esto para que lo puedan ir repasando también, porque, como les digo, es un poquito denso. Entonces, cuando yo les pregunte en el certamen 2, explique, ¿cierto?, cómo es una política fiscal expansiva bajo un tipo de cambio flexible, yo espero que ustedes hagan este análisis, los gráficos y la explicación que yo les acabo de señalar un poquito, ¿cierto? Entonces, esto quería decirles en primer lugar, ¿ya?, para ir avanzando ya un poquito. Lo segundo que quería decirles es que les voy a tratar de tener las notas del certamen lo antes posible. Y lo tercero, ¿ya?, y esto ya tiene que ver con la actividad que yo les tengo preparada para el día de hoy. Miren, bueno, la actividad del día de hoy va a ser bastante práctica, ¿ya? ¿En qué sentido? En que finalmente la actividad es la siguiente. Si ustedes van a ADECA, ¿ya? Si ustedes van a ADECA, ustedes se van a encontrar con lo siguiente. De ahí entran ustedes a ADECA, macroeconomía, ¿cierto?, del curso. Y acá, en el lado izquierdo, donde está la unidad 3, de partida ahí está la presentación, y ahí está la presentación que estamos revisando. Y hay otra cosa que dice aquí, lectura. Ya, dice lectura esta parte. Entonces ustedes pinchan ahí y aparecen dos links. Y estos están relacionados con la actividad del día de hoy. La idea es que ustedes abran los dos links, ya cierren la publicidad, obviamente, les va a aparecer publicidad, pero cierren los links y lean. O sea, son dos noticias que aparecen acá. Que las lean solamente. No son muy largas. Que las lean y traten de entender un poquito qué es lo que señala cada una de las noticias. ¿Ya? No les voy a pedir que me envíen análisis, ni opinión, ni nada. Solo necesito que las lean. ¿Ya? Son noticias muy actuales, ¿ya?, son de ahora, y que tienen que ver también con lo que está aconteciendo actualmente en nuestro país. En primer lugar, ¿qué impacto tendrán los retiros de fondos de pensiones en la economía? Esta es la estimación que realizó, ¿cierto?, el Banco Central de Chile. ¿Ya? Esa es la primera noticia para que puedan ir leyendo, y no sé, pues algunos a lo mejor les van a preguntar por ahí, oye, ¿qué piensas tú del retiro del 10%? Y ustedes tienen una idea un poquito más amplia de cómo defender una postura, ¿cierto? Y la segunda noticia también tiene que ver con el 10% y dice, Marcel, ¿cierto? Mario Marcel, el presidente del Banco Central, dice, advirtió sobre el riesgo de generar una sensación artificial de abundancia con este segundo retiro, ¿ya? Entonces, estas dos cositas quiero que las lean, que las procesen, que las analicen. A lo mejor, no sé, ustedes pueden decir, pucha, pero en leer me demoro menos de 5 minutos, pero ¿por qué 40 minutos? Porque la idea es que traten un poquito de entender. Si hay dudas
respecto a cualquier punto de los que aquí aparecen, me pueden escribir para yo tratar de ir explicándoles un poquito las cosas que ustedes no entienden, ¿ya? Y esto también va en función de lo que estamos hablando dentro de los contenidos de la materia, lo que acabamos de revisar recién. ¿En qué sentido? En que así también ustedes entienden un poquito mejor, ¿cierto? Cada uno de los conceptos de los que estamos hablando, en tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible, y nos acercamos un poquito más a la interpretación de estos modelos. ¿Ya? Así que ahí va a estar, en lectura, ahí están los dos links, para que los lean, para que los revisen, y como se pudieron dar cuenta, ¿cierto? En el certamen también hay preguntas de repente más prácticas, lo cual también puede ser en el certamen que venga, también puede ser una posibilidad, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta también. Así que eso sería, chicos. No sé si tienen algo que quieran decir. Yo, profe, dice Diógenes. ¿Cuándo va a ser el certamen? ¿Cuándo va a estar en la plataforma? Las notas, Sí, profe, las notas. miren, yo espero tenérselas de aquí al viernes subidas, las notas, ¿ya? Para que denmelo estos días y yo les voy a tener de aquí al viernes las notas. Ojalá las voy a tener lo antes posible, ¿ya? Bueno, y ahí cualquier cosa, igual consulta que tengan o algún reclamo también, pueden hacerlo llegar, ¿ya? Así que eso, chicos, por mi parte, gracias por la asistencia, por la participación. Espero que puedan estar muy bien, que el resto de semana que queda pueda ser muy productiva para ustedes. Y bueno, cualquier cosa me escriben y estamos en contacto, ¿ya? Les dejo y que tengan una muy buena tarde. Hasta el jueves. Chao, profe. Chao. Gracias. Chao, chicos. Chao, profesor. Chao.